Buenas tardes, señores alumnos. El doctor Quiñones va a entrar en 10 minutos. Esperamos un momentito, por favor.
Hola, buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Ok. A ver, ¿dónde estoy? Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Ok. Listo, chicos, soy el doctor Quiroz, soy traumatólogo del Hospital Carrión, de la Clínica San Judas Tadeo. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Traumatología de Artroscopía y hoy día vamos a hablar acerca de complicaciones de las fracturas. ¿Ya? Primero, de antemano, pedir la disculpa del caso, salgo de sala de operaciones y recién me estoy conectando. Listo. Cuando hablamos de complicaciones de fracturas, hay que acordarnos que hay dos tipos de complicaciones. Complicaciones agudas y complicaciones tardías. Las complicaciones agudas pueden ser o son hasta 3 semanas, menor a 3 semanas. Y las complicaciones tardías son mayor a 3 semanas. Ese es el punto de corte o la diferencia. Entonces vamos a desglosar a cada una de ellas. En cuanto a las complicaciones agudas, que son menores a 3 semanas, tenemos dos: locales y sistémicas. Dentro de las locales tenemos primero a los problemas de partes blandas e infecciones, que son los más frecuentes, ¿ya? Luego tenemos a las lesiones vasculonerviosas, que ya las veremos, y por último tenemos al síndrome compartimental, que también es frecuente, pero quizá es más preguntado en alguno de sus exámenes de residentado o ENAM que den en algún futuro. Y también tenemos complicaciones agudas sistémicas, que de manera principal tenemos a la embolia grasa. Ya hablaremos de cada uno de ellos. En cuanto a los locales, y en cuanto a la más frecuente, como les comentaba, son los problemas de partes blandas e infecciones. Esto pasa cuando, por ejemplo, una fractura expuesta en la mayoría de ellas genera pues algún tipo de secreción, ¿ya? Esta secreción poco a poco va haciendo un acúmulo de pus y ese pus genera un absceso, ¿ya? Ese absceso puede fistulizarse y esa fístula pues genera problemas de partes blandas. Como les había comentado, lo más importante ante una fractura son las partes blandas. Ante una fractura, lo más importante son las partes blandas. ¿Por qué? Porque las partes blandas me van a dar nutrición al hueso. ¿Cómo así, doctor? El hueso, voy a ponerlo por acá, el tejido óseo tiene dos tipos de nutriciones. Una nutrición perióstica, ¿ya? Que es de periósteo, valga la redundancia, y otra circulación, acá circulación endóstica, que es de la médula ósea roja, ¿ya? Y este es de las partes blandas. Entonces, la circulación propia del hueso es la circulación endóstica, es la que viene de la médula ósea roja. Y la circulación que viene de afuera, la circulación que viene del periósteo, ¿quién la da? Las partes blandas. ¿Cuáles son las partes blandas? Los músculos, los tendones, los ligamentos, los vasos que están circulando, pues el tejido óseo, la piel. Todo eso me da un tipo de circulación y nutrición a mi tejido óseo. Y es más, esta circulación perióstica es en un mayor porcentaje. Entonces, ahora que sabemos esto, la pregunta es, ¿qué pasaría si mis partes blandas están dañadas? Si mis partes blandas no son adecuadas. Mi circulación perióstica no sería la adecuada, ¿cierto? Entonces, mi hueso probablemente sufriría y probablemente se infectaría, ¿no? Porque no hay una buena nutrición. Y ahí viene pues la importancia en las partes blandas ante una fractura expuesta o una fractura con una complicación de partes blandas. La fractura se puede arreglar generalmente en cualquier momento, no necesariamente tiene que ser urgente. Es por eso que cuando quizá ustedes han escuchado que algunos pacientes dicen, el doctor quiere que me baje la inflamación para operarme, eso es cierto. Uno quiere que las partes blandas estén adecuadas para que luego el hueso que esté fracturado, que esté lesionado, pueda nutrirse de unas partes blandas. Hablamos de partes blandas: músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos anexos. De todo eso pueda nutrir a mi hueso. Si mis partes blandas no son las adecuadas,
por más que la opere y mi cirugía quede excelente, ese hueso corre riesgo de infectarse y de no pegar y hacer complicaciones tardías, que son la pseudoartrosis, que son las osteomielitis, ¿no? Y una complicación tardía sí es un poco más riesgosa y de más difícil manejo. Entonces, ante una fractura expuesta o una fractura con complicación de partes blandas, es primordial primero manejar las partes blandas. Hielo, antibiótico, reposo. A veces dicen, opéreme ya, doctor, porque mi hueso está pegando. Sí, bien, tu hueso está pegando. Quizás no esté pegando de una manera derecha, pero yo puedo arreglarlo luego. ¿Cuánto tiempo tengo para arreglarlo? Hasta que las partes blandas se mejoren. En promedio, 3 semanas. Con 3 semanas yo puedo nuevamente reducir la fractura, o sea, alinearla, ya hablaremos en un momento de eso. Y una vez ya la fractura corregida, con esas partes blandas adecuadas, esa fractura va a pegar. Por ejemplo, en este caso de la izquierda, ustedes ven aquí un paciente, este es un codo, ¿ya? Un paciente que ha sido abordado de esta manera, acá está el abordaje, acá están los puntos que se le ha colocado, y aquí ven pues que ha hecho una escara necrótica completamente, y esto que ven aquí es un tornillo. ¿Esto por qué pasa? Porque muy probablemente esta escara se ha producido porque la parte blanda no ha sido o no ha estado de manera adecuadamente tratada, ¿no? Y cuando no está adecuadamente tratada, así pasa, se necrosa y sale una escara, y a veces se hace exposición de la placa, porque a veces le ponen una placa cuando lo operan muy rápido, o de algún tipo de material de osteosíntesis que se use, ¿no? Entonces, no todas las fracturas se operan ya, sino hay fracturas que sí necesitan esperar a que mejoren las partes blandas. Sin embargo, no son la mayoría. Este otro ejemplo, esto que ven aquí, es este puntito, es un proyectil de arma de fuego, o sea, una bala, ¿no? Aquí fue el punto de entrada, no se ve si hubo punto de salida, pero seguramente produjo una fractura expuesta, ¿ya? De húmero, ¿no? Las fracturas por arma de fuego son fracturas expuestas, tienen punto de entrada que van a comunicar con la parte interna, con la parte ósea, ¿ya? Son fracturas por PAF, generalmente son fracturas de alta energía, con trazo con minuto y son fracturas contaminadas. Por ende, si las partes blandas ya están más controladas, al paciente luego pues ya puede manejarse la parte ósea, ¿no? Entonces, ese es lo más importante. Miren este ejemplo, el ejemplo de la izquierda, es un paciente indigente que se cayó de un puente o se tiró de un puente y vino a la emergencia ya con ese estado de granulación, ya, pero ven, esto aquí es un poco de la fascia palmar o de la fascia volar y este es un poco de cúbito, ¿no? Ya el cúbito completamente podrido, completamente desvitalizado. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Lo que se tiene que hacer con este paciente es entrar a sala de operaciones, hacer una limpieza quirúrgica, porque este hueso ya no tiene sentido que esté ahí. Hay que quitar ese tejido óseo infectado, y hacer una limpieza quirúrgica. Ante fracturas expuestas o fracturas con complicaciones de partes blandas, el gol estándar es la debridación o limpieza quirúrgica. La debridación o limpieza quirúrgica no es otra cosa que quitar el tejido que esté desvitalizado para dejar un terreno estéril y pueda, pues, nuevamente, estéril significa sin microbios, ¿no? Eso significa estéril. Y luego, pues, pueda ponerse antibióticos y pueda crecer nuevo tejido, ¿no? Porque si yo dejo este tejido que está infectado, probablemente esta infección va a crecer, y al final el paciente termina hasta en amputación de miembro superior, ¿no? Entonces, el gol estándar es primero la limpieza quirúrgica, ¿ya? La limpieza quirúrgica. Luego, como es una fractura, como es una fractura expuesta, luego de la limpieza quirúrgica tengo que colocar un fijador externo. De todas maneras, toda fractura se inmoviliza, ¿ya? Este otro caso, es esto de aquí, ojalá se ubiquen, esto aquí es el pliegue inguinal, ¿ya? Este es el muslo, este es arriba, ¿ya? Acá está el ombligo, este es abajo, acá está el glúteo, ¿ya? Y esta es una cadera. Esta paciente fue intervenida, se colocó un clavo cefalomedular, o sea, un clavo para la cadera, ¿ya? Y ese es el punto de inserción del clavo. Pero miren, este sea en su día 5 postoperatorio, y ven cómo hay una secreción así, como un té
medio cargado, ¿no? Es una secreción cero purulenta. Entonces, al día 5 postoperatorio no debería haber ya ningún tipo de sangrado, a lo más que sea 2 centímetros cúbicos, ¿no? Pero aquí hay más. Entonces, este drenaje al quinto día postoperatorio me está diciendo dos cosas: o que se está infectando la herida o que hay una dehiscencia de herida por un probable seroma. Entonces, generalmente esto se produce, si es un seroma, si es lo segundo, por lo más probable por falta de nutrición. Esto básicamente es pacientes ancianos que son hipoproteicos, o si es una infección operatoria, porque quizá pues hubieron muchas manos que entraron aquí en este espacio tan corto, o a veces se queda un poco de guante en el momento en que tú estás cosiendo, colocando los tornillos o el clavo, pues se queda un poco de guante, que es un látex que puedes generar un cuerpo extraño y hacer ese tipo de secreción. Entonces, ante esto también la solución es, si sigue pues drenando, se abren un par de puntos y se hace una limpieza en cama, y si no cede, pues se hace una limpieza quirúrgica para que pueda retirarse también todo el tejido desvitalizado, porque esto pasa cuando hay tejido desvitalizado, ¿ya? Estas son otras complicaciones. Miren, aquí en el caso de la izquierda, aquí está la piel completamente tensa y brillosa. Este es un pie que está completamente dematizado. Generalmente las fracturas, los miembros de las fracturas, o sea, manos o piernas que se han fracturado, cambian de color, se oscurecen. Es normal que las manos o los pies o las piernas donde tengan las lesiones siempre sean esguinces o fracturas, se oscurezcan, sean un poco más oscuras que el lado que no se ha lesionado. Entonces, aquí ya hay un poco de escurcimiento y aquí la piel está un poco brillosa y tensa. Yo, por ejemplo, aquí aún me aguantaría en operar, porque cuando yo quiero operar necesito que tenga el signo de la arruga. El signo de la arruga, así se llama, el signo de la arruga, es un signo en el cual cuando tú haces un pliegue en la piel generan arrugas, ¿ya? Eso me indica que el paciente tiene la piel no tensa y yo puedo abordar, o sea, puedo cortar. Sin embargo, si yo intento hacer la pinza y no hay arrugas y está así tenso y brilloso, aún me aguanto a poder hacer algún tipo de intervención, porque probablemente las partes blandas sufran y no hay una correcta consolidación de mi fractura. Es otro paciente indigente en la cual vino, que también se cayó, tuvo un accidente de tránsito y viene ya con una escara a nivel de la cara lateral de la pierna. Aquí también hay otra escara. Aquí también una escara en el talón. Y ven pues como aquí hay una luxofractura expuesta. Ese es el hueso astrágalo. Esta es la cabeza del astrágalo. Entonces, ante esto, pues también, siendo ese tipo de lesiones de piel y circundantes, tengo que entrar a sala de operaciones. Este hueso, miren, ya está un poco negro aquí, ya hay desvitalización, ya hay sufrimiento, ¿cómo se llama? Perdón. Y este hueso que está en sufrimiento, ya tenemos que resecarlo, ya no vale la pena tenerlo, porque si yo lo introduzco va a ser un cuerpo extraño y al final pues va a crear más infección, pudiendo llegar al paciente hasta la amputación. Ese es otro caso acá abajo, es un paciente que ha sido posoperado de una fractura de tobillo. ¿Cómo sabe? Porque aquí yo tengo una incisión lateral que ya está en cicatrización. Sin embargo, pues tengo algunos puntos donde se notan los tornillos y la piel alrededor de la herida está un poco flogótica. Esta flogosis pues me indica, acá está el tornillo, ¿no? Acá hay un tornillo. Esta piel flogótica pues no me da una buena nutrición para mi parte ósea y al final pues comienza a haber dehiscencia de herida. Esa dehiscencia de herida se traduce primero como apertura de la herida y luego pues como una infección o complicación de la herida postoperatoria, ¿ya? Entonces es muy importante tener las partes blandas adecuadas, ¿no? Como se había comentado, una fractura expuesta no es otra cosa que un hueso roto con unas partes blandas dañadas. O sea, ¿qué te quiero decir? Que ante con una fractura, sea expuesto o no, es preferible tener unas buenas partes blandas, o sea, partes blandas hablamos de piel, tejido, ¿no? Músculo, tendones, que estén en adecuadas condiciones para hacer mi corte. Si no la está, ponemos una férula de yeso, ¿ya? Y vamos vigilando las partes blandas, hasta que estas partes blandas bajen el volumen, no haya tensión, ¿verdad? Haya signo de pliegue positivo,
o signo de la arruga positivo, que también se le llama, y luego recién cuando ya esté con las partes blandas adecuadas, recién poder hacer una cirugía. Si no, no se recomienda, ¿ya? El segundo tipo de complicación es una complicación vasculonerviosa, ¿ya? Y esto básicamente se da en algunos huesos más que en otros. Por ejemplo, cuando tengo una luxación anterior de hombro, como en este caso, luxación anterior de hombro, ¿ya? El hombro generalmente sale hacia adelante y hacia abajo. La más común es la luxación anterior, ¿ya? Es la más común del hombro. Cuando sale hacia abajo, ¿ya? El cuello humeral va a distender el nervio axilar o también llamado circunflejo, ¿ya? Esta distensión del axilar o circunflejo va a producir algún tipo de paresia o parestesia del músculo deltoides. Entonces el paciente a veces que ha tenido una luxación de hombro, viene con el hombro luxado y tú lo reduces, o sea, lo regresas a su sitio, viene generalmente con un adormecimiento en el hombro y te dicen, no siento el hombro, ¿no? Ya no hay dolor porque ya se redujo la luxación. El nervio circunflejo es sobre todo sensitivo. Entonces, ante una luxación anterior de hombro, que son las más frecuentes, el circunflejo axilar tiene también como mayor frecuencia ante la lesión, ¿ya? Ahora, no solamente es ante la luxación, sino también ante la fractura. En fracturas de húmero proximal, ya, como la que estamos viendo aquí, esta de acá, en la cual se rompe el cuello quirúrgico del húmero, también pues genera un tipo de abrasión o tracción del nervio circunflejo generando la misma sintomatología. Y esto al final va a producir una atrofia del músculo deltoide, generando un hombro en charretera. La charretera son esos hombros que son medios planos, eso, ¿no? Esos hombros medios planos como que en galones son hombros en charretera, y eso me va a producir, pues, porque no hay circunflejo, atrofiando el músculo deltoides, ¿ya? Entonces, esto también pasa ante la fractura del húmero proximal. El húmero proximal, para hacer un recordaris, tiene 4 partes. Uno es la cabeza humeral, 2 es el troquíter, ¿ya? Troquíter, o también llamado trocánter mayor. 3 es el troquín, o también llamado trocánter menor. Y 4 es el cuello quirúrgico, que tiene como componente o es parte de la diáfisis humeral. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta siempre bien estas 4 partes de la cabeza humeral, porque cuando hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico puede producir este tipo de lesiones circunflejos. Sin embargo, yo puedo recuperarlo si pasa poco tiempo. Pero si hay una fractura a nivel del cuello anatómico, la principal complicación es una necrosis avascular de la cabeza humeral, que también es una complicación no aguda, sino tardía, ¿ya? Estas complicaciones generalmente se dan a partir del mes o 2 meses, en la cual el paciente continúa con el dolor, le sacas una placa y ves que hay signos tempranos de artrosis, le sacas una resonancia y ves pues que hay signos tempranos nuevamente de necrosis. Y eso lo ves en una resonancia magnética. Entonces, el gol estándar para un diagnóstico de necrosis avascular de cabeza humeral, porque también puede ser femoral, o sea, de fémur, es la resonancia magnética, ¿ya? También cuando hay una fractura a nivel del tercio medio o tercio distal, ya, como en este caso, tercio medio o tercio distal del húmero, ¿ya? También hay una lesión del nervio radial. El nervio radial es el nervio que va a inervar a los músculos extensores de la mano y de la muñeca, ¿no? Entonces, cuando hay lesión del nervio radial, el paciente viene con la mano caída, también llamada mano péndula, ¿ya? O también se le llama mano en gota, ¿ya? Entonces, cuando un paciente viene con una fractura de húmero y viene con la mano caída, tú vas a deducir y vas a diagnosticar ya muy bien fractura de húmero con una complicación aguda, con una distensión del nervio radial. Esto a veces viene también en preguntas, ¿no? Paciente, quien estuvo o quien tuvo una contusión en la cual se produjo una fractura del tercio medio del húmero o del brazo. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Lesión del nervio radial. En las lesiones, acuérdense que tenemos 3 tipos. En el tipo neuropraxia, ¿ya? En la neuropraxia, porque también hay axonomesis, ¿verdad? Axonomesis y neuromesis. Neuromesis. No, es neuropraxia, porque es distensión. ¿Ya? Listo. Y básicamente se da en fracturas de tercio medio, tercio distal. Hay una fractura
con epónimo, que es la fractura de Hosting-Lewis. La fractura de Hosting-Lewis es una fractura que se da básicamente cuando es una fractura 1, espiroidea o espiral, ¿ya? 2, que tiene lesión del nervio radial, ¿ya? Y 3, voy a ponerlo acá, y 3 que está en el tercio medio, tercio distal, en esa unión. Ya, cuando tiene esas tres características, espiroidea, como en este caso, vamos a poner lupa, espiroidea, como en este caso, ya, agarra el nervio radial y está en la unión del tercio medio, tercio distal, se llama fractura de Hosting-Lewis. Esta fractura viene del paciente con la mano péndula, es una fractura muy común, produciendo el atrapamiento del nervio radial. Es una complicación de una fractura, ¿ya? También a veces viene en algunos exámenes, y puede ir en tu examen ahora. Luego tenemos también otra lesión, producto de alguna fractura, que es básicamente la fractura del nervio mediano. Esto pasa muchas veces cuando hay fracturas supracondilias del húmero. El húmero en la parte distal tiene cóndilos. Encima de los cóndilos se llama supracóndilo, supracondilio. Por aquí pasa justo el nervio mediano. El nervio mediano va a ser el que va a inervar el primero, el segundo, el tercero, e incluso a veces parte del cuarto dedo. Eso sí es sensitivo. Si es motor, primero, segundo y tercero. Entonces, cuando hay una lesión del nervio mediano, el nervio mediano no funciona. El nervio mediano va a inervar los flexores de la mano. Si el nervio mediano no funciona, no hay flexión. Si no hay flexión, los dedos están estirados, están en extensión, ¿no? Esa es la famosa mano del predicador, ¿ya? La famosa mano del predicador. ¿Cuál es el predicador? Esos santos que ustedes han visto, quizá cuando han ido a alguna iglesia y han visto las manos de los santos, así, en esa mano es la mano del predicador, ¿no? Eso me indica, pues, a mí una lesión del nervio mediano a nivel del codo, ¿ya? Donde es, o sea, en la parte proximal, por donde es la parte motora. Porque también hay una lesión del nervio mediano a nivel distal, a nivel de la muñeca. Y esto se llama como el síndrome del túnel del carpo. Este síndrome del túnel del carpo es básicamente sensitivo y también va a inervar estos tres dedos a predominio. El paciente sí mueve los dedos, pero aquí la clínica es diferente. Aquí hay un dolor intenso a predominio nocturno. ¿Ya? El paciente genera o siente adormecimiento. Es más en pacientes que son secretarias, mecanógrafos, pacientes que trabajan con la mano, carpinteros, costureras, traumatólogos, cirujanos, ¿no? Vienen los pacientes pues con un dolor a nivel nocturno. ¿Por qué? Porque a este nivel, a nivel de la muñeca, está una banda muy gruesa, ¿ya? Que se llama el retináculo flexor, y este retináculo flexor se va a fibrosar producto del quehacer diario de la mano y va a apretar el nervio mediano. Al apretar el nervio mediano, pues lo va a comprimir y va a generar también una neuropraxia, ¿ya? Y genera, pues, características de hormigueo, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, la diferencia es a qué nivel está lesionado el nervio. Si es proximal, es motor. Si es distal, es sensitivo, ¿ya? Si es proximal, es la mano del predicador. Si es distal, es el síndrome del túnel del carpo. Listo, muy bien. Y aquí están los ejemplos. Esto básicamente son en las fracturas supracondilias. Las fracturas supracondilias también se llaman fracturas de codo, ¿ya? Estas fracturas de codo, cuando son muy desplazadas, la mayoría de ellos se van hacia adelante. ¿Por qué? Porque a este nivel, ¿quién se inserta? El tríceps. Y como se inserta el tríceps va a jalar hacia arriba, haciendo un desplazamiento de la parte distal hacia arriba y hacia atrás. Y la parte de adelante, la parte proximal se va a ir hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Y muchas veces generan lesiones del nervio mediano, del nervio cubital o de la arteria humeral también, ¿no? Y esto es más cuando son pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos, la primera fractura más común es la fractura de clavícula. La segunda fractura más común es la fractura de codo, entre paréntesis, la fractura supracondilia. Y la complicación más común de una fractura supracondilia de codo en niños es lesión nerviosa a predominio del mediano, segundo cubital. Y la lesión más mortal es la lesión de la arteria braquial o humeral. ¿Ya? Eso. Listo. Y como tercero, pues tenemos el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es una emergencia traumatológica, ¿ya? Es cuando aumenta
la presión dentro del compartimento. Ese es el síndrome compartimental. La presión normal de un compartimento es de 0 a 8 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, cuando aumenta la presión hasta más de 30 milímetros de mercurio, se conoce como síndrome compartimental. Si está en 20, 25 o quizá limítrofe con 30, pues ahí no es un síndrome compartimental. Normalmente si uno hace ejercicio, el compartimento se inflama hasta 20 o 25. Pero si pasa de eso y genera un dolor intenso, ya pues hablamos de un síndrome compartimental. Fisiopatológicamente se produce por un aumento del volumen del contenido, o sea, aumenta el volumen del compartimento o disminuye el volumen del compartimento, cualquiera de las dos. En el primer caso, aumenta el volumen del contenido, por ejemplo, cuando hay una fractura. Esta fractura genera sangrado y genera edema. El edema es la parte más importante para que haya un aumento del volumen del compartimento, o sea, del contenido del compartimento. Este edema puede producirse pues por una fractura, puede producirse cuando hay una quemadura. Cuando hay una quemadura genera edema, ¿no? Intracompartimental. También puede producirse cuando hay un traumatismo muscular, un desgarro muscular. Cuando hay un desgarro muscular hay sangrado y hay edema. Entonces todo ese edema al final es el principal factor de riesgo para que haya un aumento del volumen del contenido intracompartimental y aumente la presión hasta mayor de 30. O también el volumen del continente. Cuando ponemos un yeso muy apretado, ese yeso oprime tanto que el compartimento no se extiende. Al no extenderse, aumenta la presión intracompartimental también y genera pues el famoso síndrome compartimental. Al aumentar la presión intracompartimental, disminuye el retorno venoso, disminuye la presión capilar, disminuye la perfusión capilar y genera la isquemia, ¿no? Que ya veremos más adelante qué cosa es. Al tener isquemia, que es la disminución de la perfusión de los tejidos o de sangre hacia los tejidos, tenemos dos tipos de isquemia. De inicio, la isquemia nerviosa y segundo, la isquemia muscular. La isquemia nerviosa puede traducirse clínicamente en parestesia, paresia o necrosis nerviosa. Parestesia, adormecimiento, paresia, debilidad o necrosis del nervio. Y por otro lado tenemos a la isquemia muscular que produce necrosis muscular, liberación de toxinas, fibrosis. Esto ya viene a ser un síndrome de aplastamiento. Pero ya son cosas un poco más graves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se isquemia? Primero se isquemia el nervio. Ya ante un síndrome compartimental, primero se lesiona, primero la lesión de nervio, así, en ese orden. Segundo, se lesiona la vena. Y tercero, se lesiona la arteria. Ese es el orden de lesión del paquete del VAN, ya, nervio, arteria y vena, ante una noxa de aumento de presión intracompartimental, ¿ya? Entonces, la clínica de un síndrome compartimental pueden ser de dos tipos. Sí, clínica preisquémica, o sea, antes de que haya hipoperfusión, o clínica posisquémica, luego de la hipoperfusión. ¿Cuánto tiempo pasa entre uno y otro? Más o menos son 6 horas. Por eso que dice que yo tengo que actuar hasta 6 horas para que no haya cambios posisquémicos. ¿Cuál es el primer signo en un síndrome compartimental? Las parestesias, ¿no? ¿Por qué? Por lo que primero que se lesiona es el nervio. Por eso el primer signo son las parestesias. ¿Cuál es el signo más importante? El dolor, pain de dolor. Es un dolor desproporcionado, ¿ya? Es un dolor que no calma con analgésicos. Le pones ketoprofeno, le pones tramadol, le pones cualquier metamizol, ketorolaco, diclofenaco, y no calma, ¿ya? No calma. Y es más, aumenta el dolor. Ese dolor aumenta aún más cuando tú le mueves los dedos de los pies, si es que es pierna, o los dedos de la mano, o sea, aumenta en la movilidad pasiva. Entonces, es un dolor desproporcionado. Este es el signo más característico, el dolor, ¿ya? Y es lo que tú te vas a guiar ante un diagnóstico clínico, porque el síndrome compartimental, el principal diagnóstico es clínico. Luego del dolor viene la presión, la tensión, esa piel que hemos visto en una gráfica anterior, una piel tensa, brillosa. Eso me indica pues que hay presión o tensión del compartimento, porque no hay arruga. Si no hay arruga, la piel se torna toda planchada y así como piel de naranja, algunos le llaman también. Entonces, hasta presión, yo ya tengo que parar la oreja y tengo que saber, bueno, que hay un probable síndrome compartimental, porque el diagnóstico es clínico,
y pues voy a estar atento o presto a entrar a sala de operaciones, ¿ya? Y después pasa el tiempo, pasan las 6 horas y por ahí me dormí y no hice nada, luego el paciente lo va a ver con el pie pálido, ¿no? Ya el pie un poco medio blanco, medio frío, ya lamentablemente pues ya seguro hubo isquemia y luego necrosis de algún paquete muscular. Es por eso que las 6 horas son importantísimas, ¿no? Pero antes de la palidez está la cianosis, ¿no? La cianosis es un tono así azulado, así del pie o la pierna. Ahí me está diciendo, aguanta que estamos ya comprometiendo vena, ¿no? Acuérdense que la cianosis es de vena, que es lo segundo que se lesiona, y la palidez es de arteria, que es lo tercero que se lesiona, ¿ya? Luego también, pues cuando hay cianosis, palidez, el paciente ya no mueve la pierna. Te dice, muevo, ya no hay tanto dolor, ojo, ya no hay mucho dolor, la etapa aguda del dolor ya pasó, ¿no? A veces hemos tenido pacientes que no han entrado a sala de operaciones, han hecho compartimentales, ya pasó el dolor, pero no mueven la pierna y entran en parálisis, ¿ya? La parálisis más común es la parálisis de Volman, ¿no? Que se ve en el antebrazo, ¿ya? Estas parálisis o este síndrome o esta enfermedad de Volman, que es una contractura de Volman, es una complicación de un síndrome compartimental no tratado. Y como último punto está pues el pulso ausente o no hay pulso. Eso es cuando ya lamentablemente el compartimento colapsó, estalló, el músculo pues ya apretó tanto en la arteria que ya ni siquiera sentimos pulso, ¿no? Entonces los tres últimos, desde palidez, parálisis y pulso ausente, son cambios posisquémicos, ya hubo isquemia y lamentablemente son secuelas que con que el paciente presentará, ¿ya? Entonces, como les había comentado, el diagnóstico es clínico, pero en otros países, ¿cómo lo corroboramos? Con el método de Stryker. El método de Stryker va a ser un aparatito como este, en el cual va a haber una cánula con una aguja guía y vamos a medir la presión dentro del compartimento para ver hasta dónde mide, ¿no? Si es más de 30, estoy ante un síndrome compartimental. Otras literaturas dicen hasta 40, entonces hay un lapso ahí, según el artículo original es a partir de 30, ¿ya? Eso. Y aquí está graficada la contractura de Volman, que es una complicación de un síndrome compartimental, es una secuela. Esa secuela, en esa secuela se observan retracciones, fibrosis, malposiciones articulares, pues, y cambios tróficos y neurológicos. Ya el paciente, pues, ya no moviliza el paquete muscular afectado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un síndrome compartimental? Cuando yo ya tengo la sospecha de un síndrome compartimental y veo que el dolor, yo le pongo lo que sea y el dolor no calma, entonces tendría que hacer el tratamiento, que es la fasciotomía. Es una fasciotomía descompresiva, ¿no? O sea, voy a descomprimir descompresiva, ¿no? Disculpen la letra. Es una cirugía en la cual yo voy a descomprimir los compartimentos. Esto de aquí es una imagen coronal o axial de la pierna, es un corte coronal de la pierna. Aquí tengo la tibia y aquí tengo el peroné, ¿no? La pierna tiene 4 compartimentos. Ojo, antes de seguir, el miembro donde más hay síndrome compartimental es la pierna, ¿ya? Es la pierna, es el miembro donde hay más síndrome compartimental. Entonces, en la pierna yo tengo 4 compartimentos. El primer compartimento, el compartimento anterior, está acá. El segundo, el compartimento lateral. El tercero, el compartimento posterior profundo. Y el cuarto, el compartimento posterior superficial. Cada uno de ellos con sus músculos bien delimitados. ¿Cuál es el compartimento donde mayormente se produce más síndrome compartimental? El compartimento anterior es el compartimento donde se produce más frecuente el síndrome compartimental, porque es el compartimento que está más subcutáneo, más pegado a la tibia. Si ustedes se tocan la pierna ahorita y tocan la cara interna, van a sentir su hueso, es esto que está aquí, la tibia, ¿no? Al costado, tirando para lateral, va a estar el compartimento anterior, donde está el músculo tibial anterior. Luego al costado va a estar los músculos peroneos, los peroneos laterales, y la parte más rica y más vascularizada es la parte posterior, la que casi nunca se afecta, ¿ya? Cuando hacemos una fasciotomía, voy a entrar tanto en el lado medial como en el lado lateral. Este es el lado medial y este es el lado lateral. Haciendo una fasciotomía medial, como es en este lado, yo voy a descomprimir el compartimento posterior profundo del compartimento posterior superficial. Lo abro aquí un corte, ¿no? En toda la extensión de la pierna y yo descomprimo estos dos compartimentos. Y haciendo un corte lateral, voy a descomprimir el compartimento lateral
del compartimento anterior, ¿no? Igual aquí. Entonces, solamente con dos cortes descomprimimos los cuatro compartimentos, ¿no? Lo dejo abierto para luego realizar un cierre a partir del cuarto o quinto día, ¿ya? Entonces, el tratamiento es la fasciotomía descompresiva. Eso es en cuanto a complicaciones locales. Luego tenemos las complicaciones sistémicas. En la complicación sistémica, la complicación más frecuente es la embolia grasa. La embolia grasa se produce por una fractura de huesos largos, ya a predominio del fémur, ya el fémur. El fémur es el hueso que más frecuentemente produce una embolia grasa. Esto es más frecuente aún si ese fémur no se inmoviliza. Por ejemplo, cuando viene un paciente chocado, traído por bomberos, y lo tiran a la camilla, ¿ya? Y uno o residente o alguien no le coloca ninguna férula de yeso o algún tipo de inmovilizador, como alguna tracción esquelética, y no le hacen nada y lo dejan ahí, solamente manejan el dolor o ven o se abocan a otra parte, porque a veces no solamente el fémur, también puede estar tequeado, o sea, tener un traumatismo encefalocraneano importante, puede tener un traumatismo abdominal importante, ¿no? Puede ser. Pero si se abocan más a eso y el paciente no es inmovilizada la fractura, como va a haber micromovimiento a nivel del fémur, va a producir microtrombos y microémbolos. Y esos émbolos, que son más proclives al no estar inmovilizados, van a disparar hacia el pulmón, produciendo pues la clínica característica de una embolia grasa, que son las primeras, que son las petequias, ¿no? Las petequias van a ser en subconjuntivales y en tórax superior. Estas petequias son porque hay microisquemia, por así decirlo, a nivel, pues, de los capilares más pequeños, ¿ya? Luego también, o sea, primero petequias, ¿no? Segundo, viene la alteración de la conciencia. El paciente comienza a nubilarse, comienza a decir, me duele la cabeza, tengo mucho sueño, y comienza ya a perder la lucidez. Esto es básicamente entre las 24 y 36 horas, ¿ya? Y tercero también pues viene la famosa, ¿cómo se llama? Clínica respiratoria, disnea, taquimia, taquicardia, que se agrega a la parte respiratoria. El paciente tú le pones el pulsoxímetro y está en 80, 78, 75, comienza a desaturar. Le sacas una radiografía y vas a ver una radiografía en tormenta de nieve con una PO2 baja. Entonces, esas tres son las principales características, ¿ya? Uno, petequias, que no son tan frecuentes, que es un 65-70%. Dos, alteración fluctuante del nivel de conciencia. Y tres, la clínica respiratoria, disnea, taquimia, fiebre a veces, ¿no? Y es la más frecuente, la clínica respiratoria es la más frecuente. Ya, el tratamiento es, primero, pues, inmovilizar, estabilizar la fractura, y a la vez hacer pues las terapias, ¿no? Las oxigenoterapia, la cardioterapia, la neuroterapia, ¿no? Corticoides para, en altas dosis para bajar ese estado de inflamación, soporte cardiorrespiratorio, soporte neurológico, ¿no? Una vez que salga del cuadro, ya se trata la fractura y si es que hay mejoría clínica, ¿no? Listo, chicos, hacemos un break de 5 minutos para luego entrar a complicaciones tardías.
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta, hasta ahora, antes de pasar a complicaciones tardías? Puede escribir, o puede hablar, o puede preguntar. Tiene el micrófono que está abierto, no hay problema, nadie lo ve. Bueno, Doctor, listo. disculpe, cuando habló de la fractura de Boltzmann, dijo que entre las complicaciones había retracción, fibrosis. Ujú. No, la contractura de Goldman no es una fractura. La contractura de Goldman es una complicación del síndrome compartimental. En la contractura de Goldman, como es una contractura, hay contractura, a la redundancia, hay fibrosis y hay parálisis, ¿no? Eso. Hay hipotrofia a veces, o atrofia también de la parte del paquete muscular. Gracias, doctor. Muy bien, continuemos entonces ahora con complicaciones tardías. Y ahí está la lista de complicaciones tardías que viene desde la consolidación viciosa, es decir, el hueso pega chueco, por así decirlo, retardo en consolidación, o sea, el hueso no consolida en sus tiempos, pero consolida, pero no en sus tiempos. Pseudoartrosis, es decir, el hueso no consolida, nunca, a menos que hagamos un tratamiento. Necrosis avascular es una necrosis que se da en algunos huesos, ya vamos a ver de cuáles. Rigidez articular es una rigidez, ¿no? El paciente no extiende a veces el brazo o no dobla la rodilla. Artrosis secundaria, atrofia de Sude, que son menos comunes, y trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, para que ustedes se acuerden o sepan, hay una fórmula en la cual es una consolidación normal, ¿ya? Es igual a una buena reducción más una buena inmovilización sobre un normal aporte vasculo sanguíneo. Esta es una fórmula que siempre usamos para verificar si mi fractura va a ir en una consolidación adecuada, ¿no? La consolidación, hablamos de consolidación, acuérdense que hay fases de consolidación, ¿no? Seguro ya ya han llevado esa clase, o lo llevarán, pero seguro hacemos un recordatorio acá. La primera fase es la fase del hematoma fracturario, ¿verdad? Cuando hay una fractura, ahí comienza el hematoma, y ese hematoma fracturario trae o llama a su vez interleuquina 1, interleuquina 6, factores de crecimiento tisular, ¿no? Es decir, trae todo, todo lo que va a ser predecesor de un hueso, ¿no? Osteocitos. Luego tenemos a la fase del callo blando. Este callo blando es un callo cartilaginoso que nos va a servir como puente para una tercera fase, que es la fase de callo duro, que es lo más parecido al hueso, ¿no? Donde ya hay incluso neovascularización a nivel del hueso fracturado. Y la cuarta fase es la fase de remodelación. La remodelación significa que el hueso va a ir enderezándose o va a ir teniendo las similitudes o teniendo las características como era ese hueso antes de romperse. Esa es la remodelación. En los niños, la remodelación puede durar años, ¿ya? En los adultos, la remodelación es a veces hasta 6 meses, a veces hasta un año, ¿no? Luego ya no remodela, ahí nomás queda. Significa que a veces uno, cuando se rompe un hueso, ese hueso no es el mismo, ¿no? Siempre hay remodelación, se va moldeando y moldeando y moldeando hasta el final. Una buena reducción significa que tenga una buena alineación. Reducción es igual a alineación, es decir, dejarlo derecho, ¿no? Alinear, ¿no? Reducir es igual a alinear. Voy a reducir una luxación, voy a alinear o voy a devolver a su sitio una luxación, ¿no? La luxación es la pérdida de congruencia de una articulación. O si no, también reducción significa pues alinear, o sea, emparejar el hueso con hueso, como quien dice, ¿no? Eso. Inmovilizar es pues esa fractura que se ha reducido, o sea, que se ha alineado, voy a inmovilizarla con cualquier aparato. Uno de ellos es un aparato de yeso, ¿no? Un yeso, si es un aparato externo. Otro de ellos es un aparato interno, que puede ser un clavo endomedular o puede ser también pues placas y tornillos, ¿no? También, esto va a depender
de acuerdo al hueso o de acuerdo al tipo de fractura. Y todo eso va a ser, va a estar bien si tenemos un buen aporte vascular, ¿no? A predominio de ¿qué? De las partes blandas. Si tengo unas partes blandas y yo tengo una buena reducción y tengo una buena inmunización, voy a tener una consolidación adecuada. De ahí parte todo, ¿ya? Entonces, consolidación viciosa. Yo tengo, por ejemplo, aquí, son consolidaciones que no están bien reducidas, o sea, no están bien alineadas. Aquí, este es el fallo. Si, por ejemplo, este es un fémur, esta es la línea media, ¿no? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, no está bien alineado, se va hacia adentro. Es una consolidación en varo, ¿no? Se acerca a la línea media. O si se va hacia afuera, se aleja de la línea media. Es una consolidación en valgo, ¿ya? Igual acá también, recurvatum y antecurvatum. Si esta es la línea media, ¿ya? Y se va hacia atrás, es un recurvatum. Si se va hacia adelante, es un antecurvatum. O sea, aquí la fractura no está bien reducida, es decir, no está bien alineada, ¿ya? Eso es la alineación o la reducción. Por ende, si no hay una buena reducción, o sea, alineación, va a haber una consolidación chueca, o sea, viciosa. Repito, varo-valgo en antero-posterior o recurvatum y antecurvatum en perfil, ¿ya? Es una complicación, pero consolida, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo dejo chueco? Porque luego, si yo lo dejo chueco, va a haber acortamiento de miembro, ¿cierto? Porque no tiene la misma longitud, y luego pues el paciente va a caminar cojeando y comienza a hacer pues artrosis más temprana. Por ejemplo, si esto consolida así en recurvatum, el cóndilo tibial va a chocar más con el cóndilo femoral y va a producir una artrosis severa en unos 2 o 3 años. No es un paciente joven. Por ende, tengo que corregir siempre mi alineación. Ojo, hay tolerancias de reducción. Es decir, yo puedo tolerar, por ejemplo, un recurvatum hasta en 5 grados. Sí, son tolerables, donde en la pierna no se nota nada. O sea, hay tolerancias. Sin embargo, cuando ya son recurvatum de 30, 40 grados, sí necesitamos corregir. O sea, no siempre todo se deja derechito, ojo. Eso también tienen que saberlo, ¿no? En traumatología, no todo se deja tas con tas o se deja anatómico. Hay reducciones que son reducciones funcionales, es decir, con que reduzca bien la longitud, con que reduzca bien el acortamiento, reduzca bien la rotación, ¿ya? Entonces, yo puedo tranquilamente dejarlo ahí, así no esté tas con tas, no esté anatómico, ¿no? Porque es una reducción funcional. Esto básicamente es más en las fracturas conminutas. Cuando hay fracturas conminutas así estalladas, no voy a dejarlo, pues, parejo, ¿no? Se deja simplemente alineado para que tenga una buena longitud, que no esté acortado y que no esté rotado, que no tenga un pie derechito y un pie mirando hacia adentro, ¿no? Esa es la rotación. Entonces, ante eso, uno pues hace una reducción funcional. ¿Ya? Acá tenemos ejemplos, miren este ejemplo, cómo esta es la tibia, acá está el peroné, y cómo se va hacia acá, ¿no? Se va hacia afuera, es una consolidación en valgo, pero acá está haciendo una pseudoartrosis. ¿Por qué? Es una pseudoartrosis hipertrófica, que ya veremos más adelante, no consolida aún. Este es el hueso de la tibia, y aquí fue parte de lo que fue el hueso de la tibia distal también, ¿no? Esto. Y aquí está haciendo una consolidación en recurvatum. Esta es una rodilla, vemos cómo está en recurvatum también, ¿no? Se va el cóndilo hacia atrás, hacia adelante el cóndilo y el vértice está hacia atrás, ¿no? Este es otro ejemplo, es una fractura de fémur, ¿no? Como la fractura de fémur ha sido o tuvo una consolidación viciosa, ¿no? Como hubo superposición de los elementos óseos. Quizá esta punta tuvo que venir acá, pero a veces, ¿por qué no se opera? Porque el paciente a veces tiene muchas comorbilidades. Es hipertenso, sufre el corazón, tiene un infarto, entonces si es que yo opero, tiene mucho riesgo de muerte dentro de esa sala de operaciones. Pasa muchas veces esto con los pacientes, pues, que tienen las consolidaciones viciosas, ¿no? Aquí también vemos una consolidación viciosa, vemos la tibia, vemos cómo el pilón tibial se va hacia adentro, ¿no? Eso. Aquí también vemos otro ejemplo, ¿no? Como esto es una consolidación en varo, hacia adentro. Luego, pues, tenemos el retardo de la consolidación. El retardo de consolidación significa que sí va a consolidar, pero va a demorar en consolidar.
Esto muy probablemente es por factores externos o internos. Los factores externos de un retardo en consolidación, el principal es el yeso. Un yeso mal puesto hace que se retarde en consolidar, porque si el hueso está muy flojo, va a haber aquí las famosas patas de elefante o los pseudocallos, porque va a haber micromovimientos, porque el yeso no genera o no ha generado una adecuada inmovilización, ¿no? Eso. Entonces tú cambias el yeso o le pones un yeso más ceñido, más ajustado, obviamente no tanto, y luego pues el paciente termina su consolidación. Pero los factores más importantes son los factores intrínsecos, ¿no? No externos, sino internos. Por ejemplo, el paciente fumador. El paciente que fuma nunca consolida, nunca pega, demora y demora en pegar. O sea, esos pacientes, yo por ejemplo que trabajo en el Callao, el paciente a cada rato pues fuma y fuma, fuma y fuma, y hacen hasta pseudoartrosis y nunca pegan, ¿no? Los pacientes que tienen trastornos del calcio, ¿no? Los que tienen trastornos de la vitamina D, que ayudan a la función del calcio, los pacientes con hiperparatiroidismo, los pacientes pues con síndrome de Fanconi, los pacientes con tumores o con mielomas también hacen retardo de consolidación, ¿ya? Entonces, para que haya retardo, hay a veces algunos factores que influyen en este retardo. Ya a consolidar, pero si corregimos esos factores. Básicamente, esto es cuando hablemos del metabolismo óseo o las enfermedades metabólicas óseas, que es un tema que lo ve más un reumatólogo, ¿no? Cuando vemos un paciente que hay retardo de consolidación y encontramos que es un problema metabólico, pues lo derivamos al endocrinólogo, o si es un problema inmunológico, al reumatólogo, ¿no? Los pacientes con hipertiroidismo también tienen retardo de consolidación. Y también tenemos la famosa pseudoartrosis. Pseudo es casi, artrosis es articulación, es como que una casi articulación. ¿Por qué? Porque es como una articulación porque es medio móvil, semimóvil. Tenemos dos tipos de pseudoartrosis. Una pseudoartrosis vascular y una pseudoartrosis avascular. La pseudoartrosis vascular quiere decir que la parte vascular, que es el normal aporte vasculo sanguíneo, está adecuado. Es decir, las partes blandas están adecuadas, es decir, la parte ósea está bien nutrida. Y tenemos tres tipos de pseudoartrosis vasculares: las hipertróficas, las normotróficas y las oligotróficas. Las hipertróficas son las famosas pata de elefante, ¿no? La famosa pseudoartrosis pata de elefante. Aquí, por ejemplo, aquí ha sido tratada en la mayoría de veces con un yeso, y ese yeso no ha sido también puesto, un yeso flojo, donde produce micromovimiento, y ese micromovimiento produce pues un callo exuberante o un pseudocallo y nunca llega a consolidar, ¿ya? ¿Cómo se trata? Se cambia de yeso y mejora. O a veces se pone una placa con tornillos, ¿no? Y ponen, por ejemplo, una placa corta con un tornillo arriba y un tornillo abajo, ¿no? Y no es suficiente, ¿no? Porque hay criterios para colocar tornillos. Para tibia, por ejemplo, son 6 corticales mínimos, o sea, son 3 tornillos arriba, 3 tornillos abajo, con una placa de una longitud tal, depende de la fractura, ¿no? Entonces, el tratamiento mecánico es el que falla, ¿no? Ante una pseudoartrosis vascular, el problema es un problema mecánico. Quiere decir que yo no he inmovilizado bien con yeso o con una placa y tornillos o con un clavo, no está bien inmovilizado. Como no está bien inmovilizado, o sea, esto es lo que falla, como no está bien inmovilizado, pues entonces va a haber un callo más exuberante que el otro, ¿no? Si está un poco mejor inmovilizado, normotrófica, y si está más o menos inmovilizado, oligotrófica, pero al final no está bien inmovilizado. Van a producir, pues, un micromovimiento y esto al final va a generar una pseudoartrosis. Si hablamos de pseudoartrosis, el tiempo de corte mínimo son 6 meses, ¿ya? Aquí la capacidad biológica está bien, no hay mucho dolor, ¿ya? ¿El tratamiento cuál es? Pues mejorar la parte mecánica. Si yo tengo una placa pequeña, le pongo una placa grande. Si tengo tornillos pequeños, le pongo tornillos grandes. Si tengo un yeso pequeño, le pongo un yeso mejor adaptado, ¿ya? Para mejorar la inmovilización y pueda la fractura consolidar, ¿ya? Tenemos este ejemplo, es una pseudoartrosis, vemos aquí cómo hay un aumento del callo, pero no es un callo suficiente, hay nubes todavía donde no se hace la consolidación, solamente
el traumatólogo puso 1, 2, 3 tornillos ante esta fractura, que era importante. Tenemos otra vez 1, 2 y 3 tornillos, nada más, ¿no? Donde esta fractura amerita otra cosa, amerita una placa grande, ¿no? Con 1, 2, 3, más de 7 tornillos, ¿no? Ahí recién consolida, es decir, hemos cambiado la inmovilización y ha mejorado la consolidación, ¿ya? El hueso donde más frecuentemente hay pseudoartrosis es la tibia, ¿ya? Y por otro lado tenemos a las pseudoartrosis avasculares. Aquí quizá pues la parte de inmovilización esté buena, pero por más buena que esté, no va a ser suficiente para que consolide si no hay un correcto aporte vascular, no hay una reacción biológica adecuada. Y tenemos 4 tipos. El primer tipo es una fractura con tercer fragmento, ¿ya? En la cual el tercer fragmento no llegue o sea un punto de corte, ¿ya? Sea un punto de corte para la parte endóstica. Otro es una fractura con minuta, ¿ya? Una fractura, a veces este huesito que está acá se destroza en 1000 pedazos y esos 1000 pedazos pues están muy hacia afuera y generan una combinación y generan una interrupción de la parte vascular endóstica del hueso. Otra son pérdida ósea, ¿no? A veces en las fracturas expuestas hay un poco de hueso que se sale, como el que hemos visto alguna vez, y esa pérdida ósea lamentablemente van a generar fracturas o pseudoartrosis avasculares. Y por último, la atrófica, en la cual hay bordes romos y no está bien vascularizado, ¿no? Aquí, lamentablemente, pues, yo puedo mejorar o hacer una inmovilización excelente, pero nunca va a consolidar porque la parte vascular es la afectada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle vascularización. ¿Cómo le doy vascularización? Con injerto. Se coloca injerto óseo. Ese injerto óseo puede ser injerto de uno mismo, se saca cresta ilíaca un poco y se le coloca la parte donde hay pérdida ósea para que le dé un poco de vitalidad o una reacción biológica. Puede ser uno, puede ser injerto de cadáver, puede ser injerto de laboratorio, puede ser injerto vascularizado, pero el tratamiento es injerto óseo más igual una nueva inmovilización, ¿ya? Ese es el tratamiento. Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? Vemos aquí una fractura con minuta, ya vemos cómo se le coloca injerto y se le inmoviliza con un fijador externo y luego vemos cómo ya consolida por completo. Es una fractura de fémur muy probablemente por un proyectil de arma de fuego, ¿ya? Listo. Otra complicación es una necrosis avascular. La necrosis avascular se van a producir en huesos que tienen cuello. Por ejemplo, una de ellas es el fémur, que es el más común. Otro, lo vimos hace un momento, el húmero, ¿no? Otro es la cabeza de radio. Cabeza de radio. Otro es el astrágalo, ¿ya? Y otro es el hueso escafoides de la mano, ¿ya? Son 5 huesecitos que generalmente van a ir a necrosis, ¿no? Repito, la cabeza femoral, la cabeza humeral, la cabeza radial, la cabeza del astrágalo y el escafoides, ¿ya? Son huesos que tienen cuello. En estos cuellos son poco vascularizados, tienen una vascularidad precaria. A nivel del fémur están las arterias circunflejas que no son tan adecuadas y a veces no nutren de manera completa a la cabeza femoral cuando hay una fractura, ¿ya? Esto se nota al inicio con un dolor. El paciente viene con dolor que no calma. Le sacas una radiografía y si ya pasó quizá un año, se nota pues signos de artrosis. Pero si vemos que tiene 2 meses y le sacas una radiografía y el paciente dice, bueno, doctor, me he caído, he parado, ¿no? Tú tienes una sospecha como que hubiera habido una fractura oculta, o te dice el paciente que usa corticoides, ¿no? Entonces, ante la sospecha le sacas una resonancia. La resonancia magnética sin contraste nomás es el gold estándar para un tratamiento temprano o un diagnóstico temprano, perdón, de la necrosis vascular, y en la resonancia sí va a salir los focos de necrosis, ¿no? Y esa necrosis, pues, si es inicialmente tratada, puede ponerse plasma, ozono, o incluso puedes mejorar carga o terapia física. Pero si ya está muy severa, no hay otra cosa que la colocación de una prótesis, sea de cualquiera de los huesos que les he mencionado, ¿ya? Otro puede ser la rigidez articular que viene acompañada de la artrosis secundaria. Esta rigidez articular se va a ver en muchos pacientes que obviamente no mueven su articulación, principalmente rodilla o tobillo son que hacen carga,
producto pues que han tenido una fractura. Y ante esa fractura, el doctor dice que no muevas, pues genera una rigidez articular. Por eso a veces es más importante operar para que el paciente pueda movilizar su extremidad de manera inmediata. Por ejemplo, fracturas, si esta fractura de tibia, por ejemplo, ¿no? Que está acá, yo le hubiera puesto un yeso muslopedio, hubiera tenido ese yeso muslopedio por 4 meses aproximadamente. Y al quitar ese yeso por cuatro meses voy a encontrar una rodilla completamente rígida. Sin embargo, si yo decido operar, al paciente lo puedo mandar a mover a los 2 o 3 días luego de operado, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay. Y la artrosis secundaria, pues, a veces es por algún tipo de fractura, lesión blanda, como lesión en menisco, lesión en ligamento cruzado, lesión en ligamento colateral, condromalacia rotuliana, aumento de peso o obesidad, nos dan artrosis secundaria. La artrosis no es nada más que un envejecimiento en la articulación, ¿ya? Es diferente a la osteoporosis. La osteoporosis es aumento del poro de la pared ósea, de la diáfisis ósea, y esa osteoporosis es más proclive a una fractura. Es por eso que toda mujer mayor a 60 años tiene que hacerse una densitometría ósea para descartar osteoporosis. La osteoporosis en la mayoría no duelen, lo que duelen son las posturas o las malas posturas que son consecuencia de esta osteoporosis. Sin embargo, la artrosis, por otro lado, sí, la artrosis sí duele, porque la artrosis es un envejecimiento del cartílago, ¿no? Aquí el cartílago ya no es el mismo que este, ¿no? Aquí ya está pegado hueso con hueso, choca el famoso hueso con hueso, y eso es lo que te molesta, lo que te duele. La artrosis no tiene cura, la osteoporosis sí tiene cura. La artrosis es como es el envejecimiento, yo a los pacientes le digo, doctor, cúreme de la artrosis, y yo le digo, señora, ¿la vejez tiene cura? La vejez no tiene cura, lo que yo puedo hacer es darle un tratamiento para que no le duela y no se siga envejeciendo, pero ya no te puedo curar de la artrosis. Todos vamos a tener artrosis, tarde o temprano, todos vamos a tener. Entonces, lo más importante es que esa artrosis, ese envejecimiento, no me duela, ¿no? ¿Y con qué? No aumentando de peso, haciendo ejercicio, a veces ya comenzamos con la parte multivitamínica también. Luego encontramos a la atrofia de Sudet, o también llamado síndrome regional de dolor complejo. Es una patología poco frecuente, menos mal. Se caracteriza por tumefacción, o sea, aumento de volumen, dolor, rigidez y también cambio de temperatura. La mayoría de ellas va a ser por secuela de una contusión de muñeca, un síndrome de túnel de carpo o hasta una fractura de muñeca. El dolor es el síntoma más común y se va a asociar con retracción muscular, hipotrofia o atrofia, ¿ya? Es un dolor muy espeso, muy persistente. Yo solamente he tenido la oportunidad de ver un paciente con ese dolor o atrofia de Sudet, ¿no? Y como le sigue doliendo, toma cualquier tipo de pastillas, toma Celecoxib, Tramadol, y no le calma. Al no calmarle, aumenta el estrés y ese estrés aumenta el dolor, o sea, es un círculo vicioso, ¿ya? A veces el resultado, el origen es central, ¿ya? O sea, es del sistema nervioso central. Entonces, incluso son por lesiones leves, o sea, ni son por lesiones tan fuertes, son por caídas tontas a veces, ¿no? Hay modificaciones en la piel, hay hinchazón o inflamación, hay limitación de la movilidad, hay pérdida de tejido, o sea, atrofia, y vienen pues también con signos neurológicos, ¿no? Temblores, calambres, parálisis, aumento de la sensibilidad, aumento de la sudoración, cambios de la temperatura también, ¿no? Hinchazón, ¿no? El tratamiento básicamente, dice doctor, opéreme, esto no se opera, el tratamiento dirigido es la medicina física, la kinesioterapia, ¿no? Y también obviamente con psicólogo, porque el paciente no calma el dolor, llora de dolor, le hemos hecho de todo y el dolor continúa, y solamente es paciencia nomás, paciencia, es una enfermedad crónica de difícil tratamiento que genera a veces a pacientes, genera depresión y ansiedad, ¿no? El síndrome de Bollmann, ya lo había comentado, es una deformación severa a nivel del antebrazo, la muñeca está en flexión o semiflexión, hay hiperextensión de los metacarpofalángigas y hay flexión de las intrafalángicas proximales. Esto es una secuela de un síndrome compartimental y se da en antebrazo. Y por último tenemos a la trombosis venosa profunda. Este es un trastorno clínico que cursa pues con una trombosis, es decir, se hace un trombo a nivel de la vena, a nivel o a predominio de las piernas, ¿ya? Esta trombosis puede generar un trombo a nivel pulmonar también. El cuadro clínico es dolor intenso, edema más aún, eritema y calor.
hay un signo que es el signo de Homans, en el cual uno aprieta la pantorrilla y hace una hiperextensión del pie y genera dolor. Ese es un Homans positivo. El diagnóstico se va a confirmar con una ecografía Doppler. Y el tratamiento lo ve un cirujano vascular, generalmente se da heparina, warfarina, enoxaparina, ¿no? Si es que uno pues quiere evitar que haya una complicación a largo plazo, ¿ya? Eso básicamente lo ven más con los cursos de cirugía vascular. ¿Listo, chicos? Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Mañana tenemos clase ¿de qué era la clase mañana? De isquemia, creo, ¿no? De isquemia o de heridas es la clase mañana. ¿Ya? Mañana es clase de heridas. Igual, si tienen alguna duda, pues me hacen saber. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puedes preguntar? Sí, doctor, disculpe. En lo que es pseudoartrosis vasculares, la parte vascular, se habló de hipertróficas y las oligotróficas. No te entiendo. Las ¿Cuál es la diferencia? Las pseudoartrosis hipertróficas son las que se conocen como pata de elefante. Las normotróficas son las que se conocen como casco de caballo. Y las oligotróficas son las que no forman callo. A ver. Ahí ves, ¿no? ¿Ves la imagen? Aquí, ¿no? ¿Está? Sí, doctor. Ya está. Entonces, mira, las hipertróficas, eso va a depender de la inmovilización. A peor inmovilización, más callo. ¿Me entiendes? O más pseudocallo. A peor inmovilización, más pseudocallo. Las pseudoartrosis hipertróficas tienen una pésima inmovilización. Es un yeso muy flojo. Por ende, hay más micromovimiento. Por ende, hay más callo, ¿no? Porque el callo es una forma de que el hueso está consolidando. ¿Me entiendes? Entonces, como hay un callo exuberante, se le llama pata de elefante o hipertróficas. Esto es una pseudoartrosis normotrófica. Aquí hay un callo, pero no es un callo tan importante. Se le llama casco de caballo. ¿Ya? Aquí hay una inmovilización no tan pésima como la anterior, pero igual no es suficiente. Y en las oligotróficas, aquí no hay callo, no forma callo. Tampoco hay una buena inmovilización, pero no forma callo. Al no formar callo, pues se le llama oligotrófica. Eso, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? El volumen del callo producido en la pseudoartrosis. De ahí el tratamiento es igual, es idéntico. ¿Alguna otra pregunta? No, claro, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Cómo se puede diferenciar una pseudoartrosis de una consolidación avascular? No, es que no hay, hay dos tipos de pseudoartrosis, ¿no? Las vasculares de las avasculares. Las vasculares forman callo o mínimo callo, ¿no? En las avasculares, ya son 4 tipos y siempre van a ser los 4 tipos, ¿no? Ahí hay 0 callo, ¿no? Y ahí es uno que sea muy conminuta, que son 4, uno que sea muy conminuta, otro que tenga un tercer fragmento, otro que haya una pérdida ósea, un hueco en el hueso, y otro que sea en punta de lápiz. Esa es la diferencia, ¿no? En cambio, en las anteriores, ya puede haber la oligotrófica, que tampoco hay callo, pero no tiene ninguna de las características antes mencionadas, ¿me entiendes? O sea, tiene todo para consolidar, pero no formó callo, esa es una hipertrófica. ¿Está bien? ¿Me entendiste? Eso me lo mandaron a un mensaje directo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda o comentario? Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, mañana me la pueden hacer. Mañana la clase creo que es a las 12. Y bueno, eso sería todo. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos vemos hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Chao.